Mis hermanos, por favor, en sus Biblias, alístense en Génesis capítulo 37. Vamos a continuar con esta serie en donde estamos rogándole al Señor que nos ayude a ver a Cristo en toda su revelación del Antiguo Testamento. La idea es que ustedes puedan ver cómo es que desde el principio toda la Cristo. Y hemos hablado de Adán, de Abraham, y vamos a dar un pequeño salto hasta su bisnieto José. Pero antes vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Mi buen Señor y Padre, queremos suplicarte que por favor sigas aquí en medio de nosotros, hablándonos con la palabra que tu Santo Espíritu ha sido enviado a poner en nuestras mentes y corazones, a guiarnos a la verdad, a enseñarnos más sobre la gran salvación, sobre tu decreto eterno y tu propósito de llevarnos a Cristo para ser salvos en Él. Y ayúdanos a ver cómo la historia de la vida de José nos habla de todo esto. Por favor, Señor, te ruego que te glorifiques a ti mismo entre tu pueblo y también que nos edifiques y que nos ministres con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Toda la historia de José está a partir del capítulo 37 de Génesis y concluye en el capítulo 50, así que voy a tener que apelar a lo que ustedes ya conocen y han leído y han visto en algunas historias sobre José. Ustedes recuerdan que Jacob se casó con Raquel después de que su suegro lo engañó y primero le dio a Lea. En total él trabajó 14 años por su queridísima y amada esposa. Lea, si no me equivoco, le dio 5 o 6 de sus hijos, y entre la sierva de Lea y la sierva de Raquel le dieron otros 4, si no me equivoco. Después de mucho, y ella le dio a 2 hijitos, a los 2 hijos de su vejez, de la vejez de Jacob. Resulta que el amor que él tenía por Raquel fue el mismo amor con el que amó a José sobre todos sus demás hijos. Él no se guardaba o no disimulaba que su favorito era José. Lo amó a más que todos sus otros 10 hijos que tuvo hasta ese momento. Pero el joven José también trabajaba como pastor, cuidando los rebaños de su padre junto a sus hermanos. Pero él tenía que traer constantemente malos informes sobre la conducta y el trabajo, seguramente ocioso, de ellos a Jacob. Dados los malos informes, dado el favoritismo que era claro de Jacob por José, que quedó esa túnica de muchos colores que lo hacía parecer como un príncipe. Todo esto entonces le levantó el odio y la envidia y los malos tratos de sus hermanos. Todo eso, como les digo, a partir del capítulo 37. Ustedes conocen que la historia sigue mostrando una serie de sueños que tuvo José, en los que, siendo él el hermano menor, en una época donde el mayor era el que tenía la preeminencia, sus sueños que él comunicaba activamente a ellos decían que tanto ellos como su padre y su madre se inclinarían ante él en algún momento. Entonces todo esto fue provocando un ambiente que iba a llevar a que este joven de 17 años, o teniendo 17 años, fuera odiado, traicionado y vendido por sus propios hermanos como un esclavo a unos mercaderes ismaelitas que iban de paso en su viaje a vender especias y demás en Egipto. Todo lo vemos en Génesis 37, me van a acompañar a partir del versículo 25. Dice la escritura, Génesis 37, 25. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Ellos estaban comiendo pan muy tranquilos y muy orondos, pero su hermano José, recuerden, lo habían tirado a un pozo que estaba seco y vacío, y lo tenían ahí como parte de sus malos tratos. Entonces Judá dijo a sus hermanos, y no olviden quién es el que tiene
esta idea, Judá. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Parecía muy piadoso, ¿no? Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, del pozo profundo que estaba vacío, le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, por el precio de un esclavo común y cualquiera. Después, ustedes conocen la historia, volvieron a su padre Jacob, llevaron su túnica teñida con la sangre de una de las ovejas del rebaño y presentaron delante de él toda la mentira. El pobre Jacob, ya viejo, lloraba inconsolablemente a su hijo muy amado. Y el capítulo concluye, el 37, poniendo nuestros ojos hacia la parte que viene de la historia. Dice el 36, 37, 36. Capítulo 37, versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto, ¿a quién? A Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Hermanos, lo que estamos viendo acá es cómo se muestra a José como el escogido por Dios para sobresalir entre sus hermanos. Los sueños que él tuvo anticipaban lo que Dios haría por medio de él, encumbrándolo a las más altas esferas y en eminencia. Por esta razón fue que sus hermanos le tuvieron envidia, lo odiaban, lo trataban mal. Solo saberlo, el favorito de Jacob, el hijo amado por su padre y aquel ante quien tendrían que inclinarse, pues causó que ellos lo odiaran y lo traicionaran. ¿No les parece muy similar al odio que sufrió el propio Señor Jesús por sus hermanos judíos? ¿Ustedes recuerdan cuando Natanael, el que después llegaría a ser uno de los 12 apóstoles, dijo la tristemente célebre expresión: ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Recuerdan cuando Jesús predicaba en su propia tierra con sus paisanos las expresiones de aquellos que lo veían enseñar y hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿De dónde tiene esta sabiduría y de dónde todos estos milagros? De ahí el tristemente célebre también dicho: ningún profeta recibe honra en su propia tierra. Entonces, como José, Jesús fue despreciado por sus parientes. Vayan en su mente viendo este paralelo, esta comparación o este modelo en que se convierte José del Señor Jesucristo. A ambos Dios los escogió para salvar a muchos a través de ellos. Pero resulta que los planes redentores de Dios que Él tenía con Jesús y con José despertarían la oposición del mundo, de los incrédulos, de Satanás y todos sus seguidores. Algo que quiero comentarles es que tal como Jesús y José fueron perseguidos por causa de permanecer fieles a los propósitos de Dios, nosotros, mis hermanos, estamos llamados a sufrir persecución, a padecer, a ser excluidos, a ser odiados, a que nos vean con envidia, no por quien somos nosotros mismos, sino por causa de nuestro rol en los cumplimientos de los planes y propósitos de Dios. Recuerden cómo concluyen: cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. De la misma manera, José fue escogido por Dios para la salvación de muchos, como vamos a llegar a ver, y tuvo que sufrir las consecuencias de su rol en el plan del Señor nuestro Dios. La pregunta que usted tiene que hacerse esta mañana, simplemente para que vayamos comenzando con el tema, es: ¿cuáles son los sufrimientos que como José y Jesús padecieron? ¿Cuáles son sus sufrimientos por causa de su fidelidad y su participación en el plan de Dios? Ojo que yo no le estoy diciendo ahora que venga y me cuente todos los sufrimientos que usted tiene en la vida, porque, mis amados, nosotros tomamos todo el tiempo un montón de decisiones que traen consecuencias y acarrean dolor y sufrimiento, pero porque pensamos en hacer nuestra voluntad. Es decir, sufrimos por nuestra propia causa, y ustedes no me van a dejar mentir, la inmensa mayoría de veces yo sufro como consecuencia de mis propios pecados y errores. La cuestión es: ¿cuáles son sus sufrimientos por causa de su fe en Cristo?
por hablar de Cristo, por mostrar a Cristo, por vivir como Cristo en un mundo que aborrece todo lo que tenga que ver con Él. Pablo se gloriaba de poder decir que sus penas y sus dolores se debían a la predicación del Evangelio. Recuerden Colosenses 1:24, no tienen que buscarlo. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración que me fue dada por Dios, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pero sí les voy a rogar que me acompañen en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Yo leo el 11 y usted ayúdeme con el 12. Primera de Pedro 2:11 dice: Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ustedes mantengan Es decir, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, para que cuando los calumnien, para que cuando los persigan, para que cuando los acusen falsamente, por razón de las buenas obras de ustedes, Dios sea glorificado. Vean cómo avanza el capítulo al versículo 19. Ayúdeme también con el 19. Porque esto, si alguno lo que merece y recibe aprobación delante de Dios es cuando, por causa de su conciencia ante Él, por causa del hecho de que usted se mantiene firme a los principios y mandamientos y promesas que Dios le ha dado, esto provoca sufrimiento injusto contra usted. Y el 20 dice: pues qué gloria es si pecando ustedes son abofeteados y lo soportan. ¿Qué gloria hay si usted toma malas decisiones y sufre las consecuencias? Ninguna. Pero si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, mis amados, el apóstol Pablo, como vimos, parece que el apóstol Pedro también, Jesús y a José, decisiones los ubicaron en dirección al cumplimiento del plan de Dios, lo que despertó el odio y la persecución del mundo, el maltrato y las injusticias contra ellos. La cuestión de nuevo es sus decisiones, la manera como usted vive, está generando el rechazo o la aprobación del mundo. Si usted vive quieta y reposadamente, si sus amigos, y sus vecinos, y sus compañeros de trabajo, de estudio, no son inquietados por lo que usted es, si no son estorbados por lo que usted les dice sobre Cristo, si no son desafiados a ver la vida de una forma diferente por cómo ven que usted vive, si usted está cómodo y tranquilo en el mundo, simplemente lo que sucede es que usted ahora es amigo del mundo, pero se ha constituido en consecuencia enemigo de Dios. Cuidado, hermanos, como bien nos han hecho saber en los domingos anteriores, no basta con decir que somos cristianos y venimos los domingos a la iglesia. Si de lunes a sábado, esta frase nunca se me va a olvidar, usted vive con el diablo y usted vive como el diablo. Quien se diga cristiano, que muestre pues su vida, sus acciones y su sufrimiento por la causa de Cristo, es la única prueba irrefutable. Luego, volviendo a nuestra historia en Génesis capítulo 39, vamos a ver cómo José continúa cumpliendo el propósito redentor de Dios a través de él. Y esta vez vamos a continuar donde la historia nos dejó en Génesis 39, versículo 6.
Recuerden que José llegó a Egipto y fue comprado por Potifar. Y el versículo 6 dice lo que usted me va a ayudar a leer. Génesis 39:6, todos juntos. Y dejó deberes y responsabilidades de su casa, de su hacienda, porque con José no tenía preocupación alguna. Muy interesante cómo el Señor introduce un detalle que nos va a poner en el contexto de lo que sigue. Era José de hermoso semblante y de bella presencia. La Nueva Biblia de las Américas traduce de gallarda presencia. Ahora, uno tiene que preguntarse, siendo José esclavo, habiendo sido traicionado por sus hermanos, habiendo sido comerciado como un esclavo en Egipto, ¿qué lo motivó a seguir sirviendo con fidelidad a pesar de todas estas circunstancias? ¿Por qué servir y por qué trabajar duro y diligentemente bajo el yugo de gobernantes tiránicos e impíos? Pues la respuesta se encuentra al final de la historia de la tentación de la esposa de Potifar contra José. El versículo 7 continúa diciendo, aconteció después de esto, recuerden que el 6 dijo que era de hermoso semblante, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Fue directa, fue una tentación clara y expedita, como la reacción de José, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. José dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa Potifar me ha reservado sino a ti, pues eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y el texto dice que hablando ella a José cada día, insistiéndole a José con su propuesta cada día, pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella ni para acostarse con ella. Hermano, mire cómo frente a esta tentación, el pensamiento de José no fue otro que el de no ofender a Dios. Eso era lo único que ocupaba su mente. Él no estaba pensando, bueno, si yo accedo, capaz que pierdo el trabajo. Si yo tomo esta mujer y Potifar nos pilla, de pronto me manda a la cárcel o de pronto me ajusticio. Permito acceder a esta propuesta, tal vez voy a traicionar la confianza de mi jefe, tal vez van a haber ciertas consecuencias, no. En su mente, hermanos, había un único pensamiento, que además el único pensamiento suficiente para que tanto usted como yo, al igual que José, podamos resistir la tentación. ¿Cómo voy a cometer esta gran maldad pecando contra Dios? Ustedes recuerdan el sermón que vimos hace unos domingos, cómo fue que Jesús enfrentó, soportó y venció al diablo que le tentaba en el desierto. ¿Recuerdan? Trayendo a su mente, a su corazón y a su boca la palabra de Dios. Recuerden la respuesta, escrito está, no tentarás al Señor su Dios. Escrito está, solo a tu Dios servirás y honrarás. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, cuando viene la tentación a su vida, usted solo va a poder soportarla y triunfar sobre sus pasiones y pecados si usted puede clamar como el Señor, escrito está. Y si usted puede tener su mente enfocada en el pensamiento que tenía José, no voy a pecar contra Dios, concediendo a esta tentación. Pero para que usted pueda eso, usted necesita hacer ¿qué cosa? Ocuparse en la lectura de la Biblia, meditar en ella, reflexionar en ella, escribirla, repasarla y memorizarla y empezar a ponerla en práctica, empezar a vivir en el día a día como Dios quiere que usted viva. Si usted no hace eso, olvídese que cuando vengan los días malos usted va a poder resistir.
que usted va a estar desarmado, va a estar desnudo frente a los ataques del enemigo. Ustedes recuerdan las palabras del Señor a Josué después que Moisés murió y Dios lo puso como el líder de los israelitas. Nunca, es un versículo que a la gente le encanta, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, un eco al Salmo 1, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, que le encanta a la gente, pues entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca apartes de tu boca este libro de la ley, nunca apartes de tu boca la palabra de Dios. Hermanos, y tampoco la aparten ni la alejen de la boca de sus hijos. Vayan a Isaías, capítulo 59, versículo 21. Isaías 59, 21. Un versículo que bien podría resumir toda la teología del pacto. Ayúdeme a leerlo, todos juntos, a una sola voz, fuerte y claro. Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos. Yo no quisiera detenerme en este versículo porque terminamos hablando de teología del pacto, de bautismo de infantes, y terminaría diciéndoles, si yo veo a Jeremías, ¿puedo estar seguro que el Espíritu Santo está sobre él? Absolutamente. Son las promesas ciertas y verdaderas del Señor. Mi Espíritu que está sobre ti, mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y por una o dos generaciones, para siempre. Hermanos, ¿qué significa esto? Que si usted ama a sus hijos como Jacob amaba a José, usted necesita y usted les va a demostrar su amor verdadero enseñándoles la Biblia. No con el iPhone 27, no con la moto de último modelo, no accediendo a sus caprichos y colmándolos de abrigos de muchos colores que los hagan altivos y orgullosos. No, hermanos, enseñándoles la palabra de Dios, que conozcan la historia de cómo es que el Señor ha obrado poderosamente para salvarlo a usted y para salvarlos a ellos. Si usted ama a sus hijos, y yo estoy seguro que gracias a Dios así es, el único legado, la única herencia que usted se va a esforzar todos los días y por la cual va a trabajar para construir y dejar para ellos es que conozcan a Cristo, que se ha revelado en la Escritura, que conozcan la historia de la salvación de Dios y que sepan cómo vivir y conducirse por puro amor y gratitud delante del Dios que los amó y se entregó a sí mismo por ellos. Cuando uno lee la historia de José, uno piensa, pero con todas estas calamidades, ¿cómo es que este tipo sigue permaneciendo fiel a Dios? Cualquiera de ustedes, yo mismo tal vez diría, no, ya voy a renunciar a mi fe, como le dijo la esposa a Job, voy a renegar de Dios y voy a hacer lo que se me dé la gana. No. Hermanos, si José permaneció fiel a Dios, yo estoy seguro que podemos concluir que es porque con toda seguridad Jacob hizo el trabajo de enseñarle la historia de la revelación y la salvación de Dios en favor de su padre Abraham e Isaac. Tiene que haberse debido al trabajo que Jacob hizo enseñándole quién era el Señor y lo que había hecho por esta familia. De nuevo el pensamiento de José, ¿cómo podría hacer esta gran maldad pecando contra mi Dios? De nuevo, él no pensó en las consecuencias, ni siquiera en los beneficios. Él podía disfrutar bastante con la señora Potifar, sin ninguna consecuencia. Él podía establecer su posición como el mayordomo y casi como el señor de la casa de Potifar. Nada de eso le interesó. Absolutamente ningún valor tenía para él.
Él solo quería permanecer fiel a Dios. Pero resulta que, como les decía ahora rato, la fidelidad a Dios trae consecuencias. Para él, haber sido enviado por muchos años, por lo menos unos 13, a la prisión. Durante esos años en prisión, José fue preservado por Dios. Una vez más le mostró su gracia y el carcelero lo vio con gracia, por la gracia de Dios, y lo puso como el jefe de los presos. Y el carcelero no tenía que preocuparse por ninguna de las tareas que estaban en la mano de José. Y el Señor lo favoreció para soportar el sufrimiento, aunque después fue nuevamente. ¿Por quién? Por el copero, hermanos. ¿Recuerdan? Él le dijo: cuando estés restaurado en el servicio en la casa de Faraón, habla delante de Faraón en favor mío, acuérdate de mí cuando sea restaurado. Y lo primero que hizo el copero, como lo primero que hacían los que eran sanados por el Señor, era correr con gratitud a hacer lo que Dios les había mostrado. No, se olvidó de José, por lo menos por 2 años. Y allá, cuando vio una mañana al Faraón triste porque no entendía y nadie le podía decir lo que significaban sus sueños, dijo: me acuerdo ahora de mis culpas y de mis pecados. Y entonces le presenta a José al Faraón. Y aquí vamos saltando hasta el capítulo 41, mis hermanos, al versículo 15. Yo espero que si la otra semana les preguntamos a los niños de la iglesia sobre la historia de José, van a decir: esta semana, hermano Nicolás, mi papá me dio un caldo de Biblia con la historia de José. Versículo 15. Yo voy a leer el 15 y usted me contesta con el 16. En Génesis 41. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Ustedes. Respondió José: hermano, póngase en los zapatos de José por un momento. Imagínese las sensaciones y las emociones y los pensamientos de José en ese momento, en la presencia del faraón, rey de Egipto. Seguramente venían a su mente todos los amargos recuerdos y las experiencias de su vida: la traición de sus hermanos, la acusación y la tentación seductora de la señora Potifar, los años en prisión, el abandono del copero del rey a quien él ayudó. Y ahora parece que por fin tenía la posibilidad de tomar la oportunidad de su vida, ¿no? Y cambiar sus circunstancias. Seguramente en una entrevista que puede cambiar la vida, ¿qué haríamos nosotros? Llevar la hoja de vida, mire, gordita, actualizada, bien presentada, listando el pregrado, el diplomado, la especialización, la maestría, el doctorado y el postdoctorado en curso. Hablaríamos de nuestra vasta experiencia, de nuestras múltiples habilidades para ganarnos el favor de este potencial patrón, para no dejar desaprovechar la oportunidad y capturarlo para resolver nuestros problemas. Si hubiéramos estado en los zapatos de José, hubiéramos dicho algo como esto a Faraón: su majestad el Faraón necesita mi sabiduría y mi amplia capacidad para interpretar sueños. Yo estoy graduado de la escuela de profetas de la interpretación de sueños adquirida en la Universidad de la Cárcel, y no le estoy hablando de mi doctorado en curso en administración en la escuela universitaria Potifar, pero me tocó dejarlo en pausa. Si usted me libera, si me hace administrador de Egipto, si usted me da una pequeña sociedad donde yo reciba el 10% de los beneficios que vengan y de toda la riqueza que usted se va a ganar cuando yo le interprete su sueño, entonces le voy a decir cuál es el significado oculto. Si yo hubiera estado ahí, seguramente no hubiera perdido la oportunidad de la vida para labrarme un futuro a la sombra de Faraón. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que José fue levantado como un modelo del Hijo de Dios que vendría. Por eso el Señor mantuvo a José humilde en su corazón, tanto como para decir: eso no está en mí, señor Faraón.
Eso no depende de mí, no es mi habilidad, no es mi capacidad. Eso depende del Señor. Él es quien puede darle una respuesta favorable a usted. Vienen a mi mente las palabras del Señor Jesús cuando dijo: yo no he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Siendo Dios, dando una respuesta humilde. La humildad de José, pues, es un modelo de la inmensa humildad de Jesús. Ustedes recuerdan el poema en Filipenses, capítulo 2, versículo 6 en adelante, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de que sigue, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. José fue exaltado, hermanos, en su humillación. También en su humillación, el Señor Jesucristo fue exaltado por Dios sobre todas las cosas. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que la humildad, mis hermanos, es el camino a la exaltación. Que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Que Dios exalta al que se humilla, pero humilla al que es altivo y orgulloso. José fue fiel aún en las cosas pequeñas. Aún estando preso, continuaba sirviendo al Señor su Dios, como el Señor Jesucristo, a pesar de las circunstancias y la persecución, cumplió hasta la más pequeña situación escritas en la ley. Así que usted debe, pues, aprender a imitar la humildad del Señor Jesús, que hoy aprendemos a través de José. Permítame un ejemplo. Nuestra iglesia, hermanos, sufre el flagelo, por decirlo de alguna manera, de que muchos domingos, muchos de ustedes cometen la falta gravísima de dejar de congregarse y pecan contra el Señor, no contra el pastor ni contra los ancianos, pecan contra el Señor dejando de congregarse. Pero resulta que, para colmo, cuando a usted alguien se acerca y le pregunta: hermano mío, ¿por qué no viniste el domingo pasado? Y empezamos a justificarnos con los pretextos y excusas y toda serie de mentiras para poder salir del aprieto. Algunos incluso se ponen bravos cuando uno tiene la osadía de preguntarle: ¿por qué no guardo el día del Señor? Cuando somos sorprendidos en pecado, en este pecado o en cualquier otro, su actitud debería ser caer de rodillas, exclamando: hermano mío, no vine el domingo y no tengo excusa, diciendo como el rey David: pequé contra Jehová. No se volverá a repetir con la gracia de Dios. Dios exalta a los que se humillan, pero humilla a los que son altivos y orgullosos, a los que son soberbios y se resisten a Él. Volviendo a José, que estuvo preso por la traición y la mentira de otros, resulta que él no escogió el sufrimiento, si bien lo soportó con sus ojos puestos en Dios. En cambio, el Señor Jesucristo sí escogió voluntariamente venir a este mundo para sufrir por nuestra salvación. Vayan al libro de Hebreos, al capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Casi al final de la Biblia, hermanos. Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 5, dice, yo leo y usted sígame atentamente. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, y aquí habla el Señor Jesucristo: sacrificio y ofrenda no quisiste, le habla al Padre, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro está escrito de mí. Entonces piensen de nuevo cómo es que sucedió el pacto de redención en la eternidad. El Padre preparó la misión de rescate
de nuestras almas y de nuestra redención para su Hijo. Cristo está diciendo, tú me preparaste cuerpo, pero resulta que el Hijo se ofreció voluntariamente para venir a salvar a los escogidos de Dios, ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio y la ofrenda definitiva por nuestro pecado. Como continúa diciendo el versículo 14, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. José sufrió injustamente y el Señor Jesucristo asumió ese sufrimiento por amor a nosotros, hermanos. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cuánta humildad y obediencia del Hijo al Padre, de lo cual José es un modelo a escala pequeño de cómo dar gloria a Dios y permanecer fiel a Dios a pesar de las circunstancias. La historia de José comprueba, hermanos, que para soportar las vicisitudes de la vida, para soportar los problemas, para soportar el sufrimiento, para soportar las caídas cuando nos hacen zancadilla en la vida y queremos levantarnos, no necesitamos el favor del concejal, ni del alcalde, ni un mejor senado, ni un presidente de derechas que venga a salvarnos, como comprobamos que tampoco lo pudo hacer el de izquierdas. No. Lo que usted necesita es aprender a confiar en Dios. Lo que usted necesita es aprender a depender de Dios, sin pensar si eso va a ayudar a sus conveniencias o no. Como José tenía su mente enfocada, así la debe tener usted. Permanecer fiel a Dios y cumplir su voluntad, pase lo que pase, sea cual sea el rumbo de la historia de este país. Pero de nuevo, usted no puede confiar en Dios si usted no conoce y no descansa en las promesas que Él le ha dado. Y usted no puede obedecer a Dios si usted no conoce los estatutos, mandamientos y decretos que Jehová su Dios le ha mandado. José no fue puesto en esa posición como el gobernador de Egipto para su propio beneficio. Ya vamos buscando la conclusión del sermón. Ni para que él fuera exaltado sobre los demás hombres, ni siquiera llegó allá por causa de su humildad y sus buenas acciones, sino porque recibió la gracia de Dios, quien a través de José iba a preservar la línea de la descendencia y de la simiente a través de la cual ustedes saben que vendría el Hijo prometido que aplastaría la cabeza de la serpiente, el Hijo prometido a Abraham, a través o mediante el cual serían benditas todas las naciones y familias de la tierra. Es decir, como en el caso de Job, este es un asunto de la providencia de Dios, del Dios que dirige todas las cosas para cumplir sus decretos. Ustedes conocen de nuevo la historia, hermanos, que sigue. Fue despreciado, vendido por sus hermanos cuando tenía 17 años. Estuvo 13 años preso en Egipto hasta que Dios lo redimió, hasta que Dios lo exaltó, antes que vinieran los años de hambruna. A la edad de 30 años sucedió el reencuentro de José con sus hermanos. Ustedes recuerdan toda la trama, cómo es que él los reconoce, cómo es que él, cuyo semblante había cambiado y era en toda regla el de un egipcio, mantiene oculta su identidad, les pide que vayan por Benjamín y hace toda esta treta para retener a Benjamín como esclavo. Pero llegando al clímax de la historia, mis hermanos, tenemos la principal lección y la más valiosa que aprender y con la que vamos a concluir. Vayan a Génesis capítulo 44. Esto es después de que José plantó su copa de plata en el costal de Benjamín y lo condenó a quedarse como su esclavo en Egipto. A partir del versículo 32 dice, hablando su hermano Judá, como tu siervo salió por fiador del joven, hablando de Benjamín, con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer,
entonces yo seré culpable delante de mi padre para siempre. Recuerden que Jacob no quería dejar ir a Benjamín. Les dijo, ya perdí a José, ya perdí a Simeón en Egipto, yo no voy a perder a Benjamín dejándolo ir con ustedes. Pero por la intercesión de Judá con estas palabras, Jacob accedió. Y en el versículo 33 le dice, te recuerdo por tanto, te ruego por tanto, que ahora quede tu siervo hablando Judá en lugar del joven Benjamín, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que le sobrevendrá a mi padre. Recuerden que Jacob les dijo, si algo le pasa a Benjamín, ustedes van a hacer que mis canas desciendan con dolor al Seol. Judá le dijo a Jacob que él cargaría con la culpa si algo malo le sucedía a Benjamín. Y cuando sus peores temores se hacen realidad y Benjamín está condenado a servir como esclavo en Egipto bajo el yugo de José, Judá, piadosamente, por cierto, intercede en beneficio de su hermano menor para tomar su lugar. Pero yo les dije al principio, no se olviden de Judá, porque recuerdan 13 años antes, cuando José estaba abajo en el foso, ¿de quién fue la idea de venderlo como esclavo? De Judá. Parece pues que el hombre se arrepintió y estaba dispuesto a sacrificarse por Benjamín. Conmovido por su arrepentimiento, José ya no pudo contenerse, como leyó Villamil hace un rato. Y a partir del versículo 3, José le dijo a sus hermanos, él se muestra, les dice, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos, saltando de alegría y dicha, le respondieron, no. ¿Cómo estaban ellos? Turbados, aterrados. Aquel hermanito al que habían vendido como un simple esclavo cualquiera, ahora bien podría decirse que era el hombre más poderoso del mundo en esa época, y ellos lo habían traicionado y ellos se le habían tirado su futuro prometedor. Merecían ser ajusticiados, todos podían ser enviados al calabozo, pero en lugar de eso recibieron gracia y misericordia, porque en el versículo 4 José les dijo, acérquense a mí, y él les dijo, yo soy José, su hermano, al que ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, por me envió Dios delante de ustedes. Sorprendentemente, hermanos, no había rencor en el corazón de José. Si usted y yo hubiéramos estado ahí, el momento dulce de la venganza, pero el corazón de José se consolaba en su fe en Dios, en permanecer fiel al servicio a Dios. La confesión de fe de Westminster que estamos estudiando por estos días, en el capítulo 5, hablando de la providencia de Dios, dice, Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, bondad y misericordia. Dios dirige absolutamente todas las cosas del destino y la vida de los hombres, pero la confesión concluye el capítulo 5 diciendo, aunque la providencia de Dios en general alcanza a todas las criaturas, así también de una manera especial, dice la confesión, de una manera muy especial, cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella. En el versículo 7, José confirma lo que estamos hablando y citando de la confesión. Él les dice, Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad en la tierra y para darles vida por medio de una gran liberación. Bendita providencia de Dios, mis hermanos.
porque nuestros corazones pueden descansar en Él, sabiendo que dirige todas las cosas para cuidar especialmente de nosotros, para cumplir sus propósitos y sus decretos eternos, para su propia gloria y para nuestro bienestar. Cuando José le está diciendo este versículo 7 a sus hermanos, es como si también tuviera un cartel con una flecha que decía: pongan sus ojos en Cristo, porque la historia de José, y concluimos, de el hijo amado por su padre, quien fue despreciado por sus hermanos, traicionado por su entorno más cercano, vendido por 20 míseras piezas de plata al precio de un esclavo cualquiera, acusado con mentiras y puesto en prisión injustamente. José fue preservado, su enseñanza, su historia, para nuestra enseñanza, para mostrarnos la salvación que vendría más adelante mediante Jesucristo. Noten el paralelo: el Hijo amado por el Padre, que fue despreciado por los hombres, traicionado por sus amigos más cercanos, vendido al precio de un esclavo cualquiera, acusado mediante falsos testigos y juzgado y condenado injustamente. ¿Pueden ver cómo José pone nuestra mirada automáticamente en el Señor Jesucristo, mediante el cual vendría nuestra salvación? Por medio de José, Dios preservó la simiente por la que vendría el cumplimiento de todas sus promesas. Por medio de José, los muchos fueron salvados de morir de hambre, pero por medio de Cristo todos nosotros somos salvados de morir ajusticiados bajo la ira de Dios por nuestros pecados. Así que en José vemos a un tipo o a un modelo de Cristo, de nuestro Salvador, quien fue verdaderamente enviado por Dios para darnos la más grande de las liberaciones, librarnos de la culpa por el pecado y de la muerte y la condena y la justicia y la ira de Dios sobre usted y por mí. Amén. Oremos, hermanos. Padre bueno, gracias, porque con todos los sufrimientos y las injusticias que preservaste por escrito para nosotros en la vida de José, tenemos que poner nuestros ojos en aquel que sí y justo delante de ti sufrió nuestra traición, nuestra calumnia, nuestra desobediencia, nuestros pecados contra su nombre glorioso. Gracias, porque a través de Cristo nos has dado libertad del yugo del pecado, del temor y la esclavitud a la muerte, para gozar de la vida eterna contigo, en tu presencia, delicias a tu diestra para siempre. Gracias al sacrificio de tu Hijo amado por nosotros. Señor, te ruego que nos ayudes a quitar de nosotros la maldad y el pecado que nos estorbe para caminar contigo, y que nos ayudes a permanecer fieles como José, pensando únicamente en no pecar contra ti y en servirte y honrar tu nombre. Gracias, Señor, por Cristo nuestro Salvador. Amén.